Gran tema el que tenemos para esta noche. Estoy empezando ya, como suelo hacerlo, me espero a los iconos, pero ya mencioné que vale aprovechar el tiempo empezando antes de que los iconos aparezcan. Ya empiezan. Alfredo, saludos, qué bueno que estás por acá. Vamos a entrar a este desafiante tema. Es un tema, créanme, de una riqueza y al mismo tiempo de un significado muy profundo. Si entendemos qué es esto de lo femenino sagrado, vamos a entender una posición muy objetiva o muy próxima a la objetividad en cuanto a la manifestación en la que estamos todos completamente imbuidos. Ahí vivimos en esa realidad. La realidad de estas dos fuerzas, la masculina y la femenina. Hoy trataremos, hasta donde me sea posible, penetrar en esta manifestación de lo femenino. A propósito, saben todos, pues, la razón es el gran movimiento que está surgiendo. Y saludos, Gurdjieff, qué bueno que estás por acá. Que está surgiendo este movimiento de lo femenino con una gran fuerza. Hoy volvemos a tener una transmisión, pues, donde se centra el día de este poder femenino. No voy a entrar al aspecto político, así lo llamo, de esta manifestación, porque no es mi tema. Voy a tratar, en este caso, de contribuir a este movimiento, expresando lo que entiendo en relación a, repito, esta manifestación femenina. Le he llamado femenino sagrado. ¿Por qué hay que entender que esto tiene un gran simbolismo y se asocia a lo sagrado, por lo que intentaré transmitirles? Y a su vez voy a enriquecerlo porque va a ser muy importante hablar sobre este mismo fenómeno, esta misma fuerza, desde diferentes lenguajes. Y fíjense que el ejercicio de hoy, y si todo lo que voy a hablar va a ser de lo mismo, de esta energía, de esta manifestación femenina sagrada, repito, desde diferentes ángulos, pero siempre aludiendo, a lo mismo, a esta manifestación, ¿sí? Lo vamos a ver desde su punto de vista oculto, desde su punto de vista energético, de los diferentes lenguajes dentro de las tradiciones. Empiezo con una que en lo particular me abrió completamente la comprensión en relación a esta fuerza femenina, y viene de la tradición hinduista. Dentro de esta gran tradición, esta manifestación de lo femenino tiene una característica muy particular. Y esto, lo cito, viene de uno de los grandes místicos contemporáneos de la India, un ser excepcional, un gigante espiritual, que es Sri Aurobindo. Basta leer alguna de sus obras para entender la gran aportación a la vida espiritual que este gran ser ha dado a nuestra posibilidad de despertar y desarrollarnos. Este gran ser decía que fíjense qué interesante, que lo femenino es la vacuidad. Lo repito, lo femenino significa la vacuidad. Hay que entender esto desde este ángulo. Hola, Pera, qué bueno que estás aquí. Desde esta perspectiva, la vacuidad, dentro de las corrientes orientales, principalmente el budismo, que habla de la vacuidad, de la extinción
de la manifestación. O sea, el objetivo de nuestro desarrollo y despertar espiritual, o sea, la meta de la vida, es realizarnos, que en otras tradiciones se le llama alcanzar el nirvana, es decir, llegar, lo voy a poner en otro lenguaje, a Dios, fundirme con el universo, otro lenguaje, ¿sí? Entonces, todo está aludiendo a lo mismo. Entonces, el budismo dice, el nirvana es una de las manifestaciones de lo femenino, en su más alta expresión. Es decir, que la manifestación de lo femenino en esa más alta expresión es vacuidad. Ahí se llega a la plenitud. Ahí es donde se extingue la dualidad. Esto es muy importante entenderlo. Vivimos en un mundo dual masculino-femenino, precisamente, pero lo femenino está representando la posibilidad de la unificación. De hecho, lo simbólicamente, la realización de nosotros como seres espirituales es totalmente entrar en contacto con nuestras energías masculina y femenina hacia el interior de mi microcosmos. Estoy utilizando otro lenguaje para aludir a lo mismo, ¿sí? Entonces, la vacuidad, insisto una vez más, es entrar en la nada, en la extinción. Te conviertes en el todo. En el lenguaje tradicional de Oriente, en el hinduismo como en el budismo, habla de esta totalmente fusión, o sea, te haces uno con el universo, otro lenguaje, te haces uno con Dios, te conviertes en Dios mismo, porque eres Dios mismo, utilizando otro lenguaje desde el budismo. El budismo te dice, tú ya eres un Buda, lo único que tienes que hacer es reconocerlo. Para reconocerlo, lo único que hay que hacer es remover los obstáculos para que reconozcas tu divinidad. Estas son las posturas, repito, orientales. Ahora voy desde otro ángulo. Aquí debo de reconocerles, en frente de estas transmisiones, lo digo con mucho orgullo, yo soy guadalupano. Sí, soy guadalupano. Esa es la razón por la que estoy en México. Porque México es un país femenino. Repito, estoy abriéndolo desde otro ángulo, otro lenguaje estoy utilizando. Eso, cuando yo les digo que soy guadalupano, no me refiero al aspecto religioso del culto. Lo reconozco también porque ahí hay energía, hay devoción, o sea, y les voy a decir por qué rápidamente una historia con respecto a lo femenino. Tras mi primer viaje a India, decidí ir a la Basílica de Guadalupe y recuerdo haber llegado a las inmediaciones de la Basílica y empecé a caminar para meterme pues a la Basílica, y de camino, faltaban ya algunos metros, pues sentí, había en mí una especie como de, les reconozco, de cierta arrogancia de llegar a un culto menor, por decirlo así, a un culto de folclore, si ustedes también lo quieren señalar. Y desde esa posición estaba yo, más en el sentido de un turista con cierta tendencia pues a lo religioso, ¿no? Al culto. Y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que recibí, créanme, un impacto, un espasmo en mi corazón. Algo golpeó mi corazón, lo detuvo por un momento. Eso no puedo olvidarlo nunca en mi existencia. Y en ese momento conecté con esa manifestación. Y desde ese momento, ya son muchos años de ello,
me reconozco como guadalupano. Es decir, la Virgen de Guadalupe es mi protección y mi guía. ¿Sí? Otra vez, lo femenino. Bien, voy con otro lenguaje. Está el lenguaje de Castañeda, el chamanismo. Y en el universo de Don Juan Matus, el brujo místico de esta enseñanza, le dice a su aprendiz, y habla del aprendiz de que el objetivo de la brujería, estoy utilizando, repito, otro lenguaje, el objetivo de la brujería es poder pasar a través de la vagina cósmica. Otra vez alude a lo femenino. Dice, cuando tu ser, llámese hombre o mujer, cuando un ser evolucionado que pretende alcanzar la liberación, alcanzar al nirvana, en este lenguaje le llaman la vagina cósmica. Alude perfectamente bien a lo que acabo de señalarle en relación al nirvana, la extinción de las cualidades materiales manifiestas y de repente no hay la nada. Te fusionas con la nada. Bien, voy a otro lenguaje. Recuerden, estoy aludiendo a la misma fuerza, lo femenino, el Tao. Esto va a ser una aportación gráfica. Tao. La última manifestación es el círculo que representa lo femenino. El triángulo representa lo masculino y el rectángulo, representa precisamente lo no manifiesto. Si quieren llamarle en un lenguaje religioso, Dios. Si quieren en un lenguaje oriental, budista, hinduista, diría que es Brahman, que es el absoluto. Aquí, en última instancia, se está manifestando lo femenino. De ahí la importancia, espero que esto lo estén siguiendo porque de aquí se parte para entender esta, insisto, fuerza de lo femenino. ¿Sí? Entonces, tenemos ello. Bueno, ya para cerrar, acuérdense que esto debe de ser fuerte y a la cabeza para que el corazón se abra. Entonces, entender lo femenino es saber que todo, lo voy a explicar ahora desde otro elemento, vamos a poner un elemento más psicológico. Lo femenino se le conoce como el contenedor, el que contiene. El que contiene. Lo masculino es la forma, la manera en que se expresa, pero se va a expresar a partir de lo femenino, del no yo, por decirlo así, al yo. Lo no yo sería lo femenino. El yo es lo manifiesto, sería lo masculino. O sea, no pudiera haber creación sin que estas dos fuerzas estuviesen en todo momento involucrándose, interactuando, manifestándose. Una, repito, se manifiesta y la otra contiene. De ahí lo femenino, lo que da vida, porque contiene la vida. Por eso se le llama también, desde otro lenguaje, la madre naturaleza. La que nos provee cobijo, la que nos alimenta. Todo eso es la manifestación femenina. Bien, creo que no tengo nada más que compartirles. Soy guadalupano, desde ahí les puedo transmitir
mi mensaje en el sentido de honrar esta manifestación en el día en que a nivel planetario se manifiesta, se plasma pues este movimiento. Gracias, que pasen muy buenas noches. Como siempre me despido. Meditaciones todos los días, la parte práctica de esto a las 8 de la mañana, de 8 a 8 y media, y las charlas de lunes y miércoles 8 y media de la noche. Y para despedirme, gracias por sus aportaciones, sus donativos son muy importantes para este proyecto. Al final tengo y dejo el número de cuenta. Que pasen muy buenas noches, hasta la próxima. Gracias.